buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a un seminario institucional más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión tendremos a la doctora Miroslava Barragán Robles de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Pero antes de que ella nos haga su presentación, les daré un muy breve resumen de su trayectoria académica. La doctora Barragán hizo la licenciatura en Economía en la UNAM, la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de México, y el doctorado también en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha tenido una actividad profesional muy interesante, ya que trabajó en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en el Instituto Nacional Electoral, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, y en la Auditoría Superior de la Federación. En estas últimas instituciones, realizando consultorías sobre cambio climático, financiamiento climático y seguridad alimentaria. Ella es profesora de la asignatura de Planeación y Administración Pública en nuestra licenciatura en Geografía Aplicada. Y sus líneas de investigación son la economía ambiental, políticas públicas y complejidad. Pues adelante, doctora Miroslava Barragán, con su presentación de políticas públicas y complejidad. Gracias, doctora Blanca Mendoza. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Les agradezco la invitación. Voy a compartir pantalla para esta charla. Y bueno, la charla, como ustedes saben, es sobre políticas públicas y complejidad. En el curso que estoy dando en la licenciatura en Geografía Aplicada, el tema ya no es ajeno, pero supongo que para quienes están estudiando Ciencias de la Tierra, el tema les parezca lejano y de poco interés. Pero bueno, espero que luego de esta charla cambien su punto de vista. Primero, creo que podrán darse cuenta que este concepto de políticas públicas es más cercano a ustedes de lo que creen, y empezaré justo con eso. Hablemos de los problemas a los que nos enfrentamos en la vida diaria. Bueno, a nivel personal, tenemos problemas que se enmarcan en esta esfera de lo individual. Se trata de problemas que queremos resolver para estar mejor. Por ejemplo, se me ocurre que si tienen problemas para despertarse temprano, seguramente van a tomar medidas para resolver este problema, no sé, dormirse más temprano, poner varias veces la alarma. Y si se dan cuenta, es algo que atañe en lo individual y que por lo general se resuelve desde la esfera individual. Pero no todos los problemas que tenemos se acotan a la esfera individual. Hay muchos problemas que vemos en la vida diaria que rebasan esta esfera. En un nivel micro, podemos pensar en los problemas que pasan en la familia, en la colonia que vivimos, en la comunidad de la Escuela de Ciencias de la Tierra. Y ya en un nivel macro tenemos problemas que nos afectan a todos quienes vivimos, no sé, en la Ciudad de México, en el país, o incluso a todas las personas en el mundo. Si revisamos el periódico, podemos darnos cuenta de que existe una colección de problemas públicos: desempleo, inseguridad, cambio climático, contaminación atmosférica. Son problemas que nos afectan directa o indirectamente y que inciden de alguna forma en nuestra calidad de vida. Ahora, pensemos un poco, ¿cómo podemos resolver estos problemas públicos? Bueno, para resolver los problemas públicos requerimos de acciones coordinadas de todos los involucrados
o de gran parte de estos. La mala noticia tal vez es que las acciones individuales dispersas no son de gran ayuda. Y piensen, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Entonces tenemos aquí una acción individual donde el que una persona use un cubrebocas no sirve de mucho. Requerimos forzosamente una acción coordinada, que todos estemos usando el cubreboca. Entonces, esta parte de las acciones coordinadas es importante de tomar en cuenta para la resolución de problemas públicos. ¿Cómo se logran estas acciones coordinadas? Bueno, para lograr estas acciones coordinadas se pueden hacer desde la sociedad. Las personas podemos ponernos de acuerdo, pero para ello requerimos tener información, estar convencidos de la acción que se va a realizar, tener una comunicación eficiente entre todos y un compromiso para lograr esa acción. Sin embargo, no es fácil que estas acciones surjan de la sociedad, aunque es posible, ¿no? Sin embargo, un actor que puede fomentar o incluso obligar estas acciones coordinadas es el gobierno. El gobierno puede intervenir a partir de las políticas públicas. Las políticas públicas, en una definición muy sencilla, son estos cursos de acción que toma el gobierno para actuar o no actuar respecto a cierta situación. Para Luis Aguilar Villanueva, un experto en administración pública, las políticas públicas pueden definirse como las acciones del gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y alcanzarlos con eficacia y eficiencia. Y en el diseño de políticas públicas, el gobierno cuenta con diferentes instrumentos de políticas públicas. Entonces tenemos los instrumentos persuasivos, los instrumentos monetarios, los instrumentos normativos y la intervención directa. En el caso de los instrumentos persuasivos, el gobierno brinda información a las personas para que ellas ajusten sus decisiones. Un ejemplo de este tipo es el nuevo etiquetado en alimentos. Seguramente ustedes han visto que ahora los productos traen estas etiquetas que nos alertan sobre el exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de calorías. Y a partir de esta información, y bueno, esta es una política pública que está implementando el gobierno mexicano. Y a partir de esta información, se espera que los consumidores hagamos elecciones más saludables y que con esto se reduzca la obesidad y el sobrepeso. También se pueden mencionar estas advertencias que traen las cajetillas de cigarros y que cada vez las imágenes son más fuertes, las advertencias son más fuertes para desincentivar el consumo de tabaco, ¿no? Esos son los instrumentos persuasivos. Pero también tenemos los instrumentos monetarios, donde el gobierno puede otorgar dinero para alcanzar ciertos resultados, pueden ser transferencias directas, becas, subsidios, etcétera, pero también puede cobrar dinero vía impuestos para incidir en el comportamiento de los agentes económicos. Piensen en los impuestos al tabaco. En 2020 los cigarros pagaban un IEPS, un impuesto especial sobre producción y servicios de 49 centavos por cada cigarro. Para 2021 este impuesto pasó a 51 centavos por cigarro. Y a través de este tipo de impuestos se trata también de desincentivar el consumo de cigarros. Luego tenemos a los instrumentos normativos, donde el gobierno tiene la posibilidad de establecer normas, especificar lo que se puede y no se puede hacer, establecer límites. Pensemos en el tema de movilidad. La autoridad establece límites de velocidad, define los carriles por donde podemos transitar, establece horarios para el transporte de carga, etc. Son instrumentos normativos. Y finalmente el gobierno puede actuar directamente para alcanzar un resultado, específicamente a través de la provisión de bienes, por ejemplo, proveer educación, seguridad, proveer espacios públicos, etc.
Entonces, si vemos, las políticas públicas se apoyan en el uso de estos instrumentos o en una combinación de estos para lograr ciertos objetivos. Al respecto, cabe preguntarnos cómo nos va en la resolución de problemas públicos a través de las políticas públicas. Pensemos en problemas como el cambio climático, la inseguridad, la contaminación atmosférica, la pobreza, la movilidad. Vemos que son problemas que llevamos años tratando de resolver y que es la hora que no hemos hecho cambios significativos. Y más allá de los gobiernos en turno, de la corrupción existente, vemos que las políticas públicas que estamos diseñando no están resolviendo los problemas que aquejan a la sociedad. Y esto no es exclusivo de México, también lo vemos en otros países. Entonces resulta pertinente preguntarnos qué es lo que falla. Y aquí es donde vamos a empezar a vincular esta parte de las políticas públicas y la complejidad. Algunos aspectos que pueden darnos pistas de por qué fallamos al momento de diseñar políticas públicas efectivas pueden ser los siguientes. Para empezar, había que preguntarnos si estamos comprendiendo la naturaleza de los problemas. Por lo general, se analizan los problemas de forma aislada, no se estudian las interacciones de las variables que intervienen, se hacen análisis estáticos parciales, se tiende a simplificar los problemas. Eso es por una parte, y otro aspecto es que los hacedores de políticas públicas, los policy makers, no se acercan a otros campos de conocimiento para enriquecer el análisis. Hay una fuerte separación entre los tomadores de decisiones en el gobierno y la academia, la ciencia, y esto evidentemente tiene un costo. Y para que quede más claro estos puntos, les voy a comentar algunos ejemplos donde las políticas públicas fallan. Un ejemplo interesante es la pobreza. En el gobierno mexicano, en esta gráfica podemos ver que el gobierno mexicano en el periodo 2000 a 2019 ha venido incrementando su gasto destinado a la protección social. Mientras que en 2000 este gasto representaba 4.4% del PIB, en 2019 representaba 7.5% del PIB. Y en términos de resultados, esperaríamos que con este aumento en el gasto público social hubiera una reducción de la pobreza, ¿no? Y lo que se encuentra es que desafortunadamente entre el 2008 y el 2018 hubo un aumento en el número de personas en pobreza. Hubo un incremento de 2.94 millones de personas en esta situación. Un cambio positivo fue que se redujo el número de personas en pobreza extrema en 3 millones, pero aumentaron las personas en pobreza moderada en 5.95 millones de personas. Y lo que vemos es que el tema de pobreza se ha enfocado sobre todo como un problema de ingresos. Entonces, gran parte del gasto público social se destina a dar transferencias monetarias. O sea, si es un problema de ingreso, se resuelve vía dinero, dando transferencias monetarias. Y esto hace que se invierta poco en bienes públicos, como son la educación, la salud, la infraestructura, acceso a Internet. Y también un aspecto que está ausente es que no se reconoce la retroalimentación que existe entre el problema de pobreza y otros problemas, como la inseguridad o en este momento el tema de la pandemia. Hemos visto que desafortunadamente la pandemia en México ha afectado notablemente más a los sectores más vulnerables. Entonces, cuando la pobreza se enmarca como un problema de ingresos, las respuestas que se dan pues son para compensar o para tratar de compensar esta carencia, pero los resultados que obtenemos son insuficientes, o sea, no estamos resolviendo el problema. ¿Y qué pasa cuando el problema de pobreza se entiende como un problema multidimensional?
las respuestas que van surgiendo son diferentes. Primero se entiende que se requieren políticas públicas de largo plazo. No basta que la intervención gubernamental sea por un año o que se dé de manera discontinua. También se entiende que no basta con transferencias monetarias. Se necesita ofrecer una alta cobertura de distintos servicios sociales y productivos sobre la misma población objetivo. Y finalmente se entiende que es necesario intervenir en diferentes escalas. Esto es, a nivel individual, a nivel de hogares, a nivel de las organizaciones y a nivel de los territorios. Entonces, el enfoque es muy diferente, ¿no? Dependiendo de cómo se esté enmarcando el tema de pobreza, ¿no? Si es de cuestión de ingresos, es el tipo de soluciones que se plantean son insuficientes para resolver el problema, en contraste cuando se entiende realmente la naturaleza, la complejidad del problema de pobreza. Ahora pensemos en otro caso, que también va a ilustrar mucho esta situación. Un caso que se presenta cuando tratamos de resolver un problema de forma aislada, sin analizar las interdependencias con otros aspectos. Piensen en el caso de la producción de biocombustibles. La producción de biocombustibles se ha pensado como una alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso algunos gobiernos, a través de políticas públicas, han incentivado la producción de biocombustibles. El problema es que el aumento de la demanda de productos como el aceite de soya o el aceite de palma inciden en la expansión de la frontera agropecuaria. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha reconocido ya la conexión que hay entre la producción de bioenergía y el cambio en el uso del suelo. Y bueno, en estas imágenes vemos cómo la expansión de la producción de este tipo de productos agrícolas está incidiendo en ecosistemas valiosos para el planeta, ¿no? Vemos cómo la tala está avanzando a un ritmo intenso y cómo se reduce el tamaño del mayor bosque subtropical seco del mundo. Me estoy refiriendo al caso de Argentina. Entonces, el tema que preocupa son estos casos del aceite de palma y el aceite de soya, porque su producción se asocia directamente con la deforestación, lo que puede generar pérdida de carbono y de biodiversidad en ecosistemas valiosos para el planeta. En Argentina, por ejemplo, el incremento en la producción de soya para biocombustible ha afectado el Gran Chaco americano, que es una ecorregión forestal de amplia diversidad ambiental. Otro impacto que no es menor es que el incremento en la demanda de productos agrícolas ejerce presión en los mercados de alimentos. Una mayor demanda presiona los precios de los productos agrícolas, afectando a las poblaciones más vulnerables. Entonces, importa tener este pensamiento sistémico para, primero, entender los problemas, pensar en alternativas de solución y antes de intervenir, analizar las repercusiones de las intervenciones del gobierno en una escala local, regional y global. Y si ahora pensamos en un problema de mayor complejidad como el cambio climático, vamos a entender mucho más estos aspectos que les he venido comentando. Esta imagen está tomada de la página del Foro Económico Mundial de Davos. Vemos que en el centro se encuentra esta preocupación común, cómo salvamos al planeta. Y esta imagen me gusta porque ilustra mucho el tema que estamos abordando, porque habla de las conexiones que hay entre diferentes temas, las interdependencias que tenemos que mirar al momento de diseñar políticas públicas. En esta imagen se identifican 6 grandes ejes sobre los cuales habría que actuar para salvar al planeta. Es el financiamiento para lograr emisiones cero, la transición a energías limpias, modelos de negocios circulares, soluciones basadas en la naturaleza, promoción, fomento del uso sustentable de la tierra, acelerar la acción climática
Y estos ejes, a su vez, luego se vinculan con al menos 43 temas con los que hay una estrecha relación, que son los océanos, el agua, la gobernanza, los bosques, la biodiversidad, la justicia social, los plásticos, la gestión de los plásticos, el progreso económico, la contaminación atmosférica, la minería, la innovación, la ciencia, el futuro de las energías limpias y otros temas más, ¿no? Ahora, si checamos por subtemas, de acá nos movemos hacia el tema de cambio climático. Podemos ver que en el caso de cambio climático, vemos que ahora en el centro se encuentra el cambio climático, que está articulado con 7 ejes. Estos ejes son el Acuerdo de París, el uso sustentable de la tierra, el costo social del carbono, la inversión en la acción climática, el entendimiento de los riesgos asociados al cambio climático, la construcción de coaliciones del clima, la transición a energías limpias. Y nuevamente estos 7 ejes se vinculan a la vez con otros temas. Perdón, me había equivocado de diapositiva. Entonces aquí tenemos en el centro del cambio climático y están los otros temas, ¿no?, con los que están teniendo relación. Y si ustedes van en la visualización que tiene esta página del Foro Económico de Davos, pueden hacer estas búsquedas e ir viendo las interconexiones que hay entre los diferentes temas, e ir explorando estas relaciones que son tan estrechas y que ilustran las conexiones que hay entre el sistema Tierra y el sistema socioeconómico. También ilustran mucho de estos desequilibrios que actualmente vivimos, ¿no? Y si ahora volvemos a la imagen de cómo salvar al planeta, voy a hacer la conexión entre 3 temas que está en esta parte: el cambio climático, el futuro del consumo y las ciencias del comportamiento. Y seguro que se estarán preguntando en esta parte, ¿qué tienen que ver las ciencias del comportamiento? Bueno, para transitar hacia sendas de desarrollo sustentable, requerimos hacer modificaciones radicales en nuestros estilos de vida y por ende en nuestros patrones de consumo. Este año se cumplen 16 años del Protocolo de Kioto, que es el primer acuerdo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si analizamos de qué forma hemos modificado nuestros patrones de consumo en estos 16 años, veremos con asombro que se han modificado muy poco. Seguimos usando el automóvil, nuestro consumo de energía no ha cambiado, seguimos consumiendo productos cuyos procesos productivos son intensivos en carbono. Como ciudadanos, tampoco hemos hecho cambios sustanciales, no hemos presionado lo suficiente para que los partidos políticos incluyan en sus agendas el tema del cambio climático. Hace no mucho, en Estados Unidos, en 2016, 62.9 millones de ciudadanos estadounidenses votaron por Donald Trump, un escéptico del cambio climático. En 2017, Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París, y es recientemente, o sea, la semana pasada, que Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que su país se una nuevamente al Acuerdo de París. Ahora, no es que no nos preocupe el tema de cambio climático, y justo ese es el punto. Si en este momento les preguntara si les preocupa el tema de cambio climático, seguramente muchos me dirán que claro que les preocupa. En el informe sobre desarrollo humano 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se menciona que 80% de la población piensa que es importante proteger el planeta. Pero de esos que contestan que es importante proteger el planeta, solo la mitad está dispuesta a emprender acciones para salvar el planeta. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, justo es aquí donde las ciencias del comportamiento pueden enriquecer mucho el análisis. Sucede que hay muchos aspectos que juegan en contra para que a nivel individual decidamos tomar acción.
Algunos aspectos que juegan en contra son el factor social, la información y la intertemporalidad de las decisiones. Y a continuación les voy a explicar cada uno de estos aspectos. Sobre el factor social, como les comentaba al inicio de la charla, en los problemas públicos, para que el beneficio de la acción individual se concrete, es necesario que muchos individuos actúen en el mismo sentido. Si al mirar en nuestro entorno vemos que las otras personas no están haciendo nada, los incentivos para participar se reducen. Si en nuestro vecindario nadie recicla, la probabilidad de que yo recicle es baja. Otro elemento que juega en esta decisión para llevarnos a la inacción es la información. ¿Cómo procesamos la información que recibimos sobre cambio climático? Bueno, gran parte de las noticias sobre cambio climático nos induce a centrarnos más en las consecuencias que en las áreas de oportunidad. Y esto nos hace creer que ya vamos muy tarde y que ya no hay nada que podamos hacer al respecto. También nos hace creer que aun si hiciéramos algo, nuestra contribución sería tan pequeña, tan marginal a un problema tan grande, que sentimos que si hacemos algo de todos modos no va a contribuir, entonces decidimos mejor no hacer nada. Entonces, cuando vemos estas imágenes que nos ponen del el clásico del oso polar que está ya en condiciones de mucha vulnerabilidad, lo que pasa en nuestra mente es que sentimos que ya realmente podemos hacer poco al respecto. Entonces, eso nos lleva a que tengamos menos incentivos para hacer algo, ¿no? Y luego está un tercer punto, que es la intertemporalidad de las decisiones. Si decido emprender una acción hoy para mitigar el cambio climático, el beneficio que se logra no se da en el mismo periodo de tiempo. Es decir, hay un desfase. El costo que puedo asumir en el presente por un beneficio que va a ser incierto en el futuro. Y en este tipo de elecciones, cuando los costos son en el presente y los beneficios se dan en el futuro, las personas tendemos a procrastinar, a postergar el sacrificio que tendríamos que realizar hoy. Piensen, por ejemplo, cuando están decidiendo si hacen ejercicio o no, es este tipo de decisiones. Es una decisión que tiene un costo en el presente, haces ejercicio hoy para tener un beneficio en el futuro. Y en estas elecciones es cuando nosotros tendemos a procrastinar. O sea, ¿cuántas veces te inscribes a un gimnasio y resulta que estás inscrito pero no vas, ¿no? Por este tipo de elección que hay que hacer. Entonces, si comprendemos mejor el comportamiento de las personas, es posible que diseñemos políticas públicas que nos ayuden a cerrar la brecha entre la intención y la acción. O sea, lo que encontramos, y que es esta parte donde vemos la ventaja de vincular los problemas con otras áreas del conocimiento, en este caso las ciencias del comportamiento, cómo se enriquece el análisis, porque gracias a esto ahora sabemos que por qué las personas están haciendo tan poco, a pesar de que somos la última generación que puede hacer algo al respecto por mitigar el cambio climático, ¿por qué estamos haciendo tan poco? Entonces, en ese sentido, el diseño de políticas públicas puede enriquecerse mucho de esta interacción con otros campos de conocimiento. Se trata de políticas públicas que faciliten la realización de acciones a favor del planeta, ¿no? Y esta forma de ver los problemas creo que nos hace pensar en soluciones mucho más creativas, mucho más integrales, que no se acotan al corto plazo, que abarcan varios sectores, varios aspectos,
y que nos hacen tener una mirada muchísimo más amplia de los asuntos que queremos resolver, y que en ese sentido creo que la propuesta de esta charla es que tengamos que al tener un mejor entendimiento de los problemas que queremos resolver, podamos plantear mejores soluciones, ¿no? Y en esta parte, que es con lo que me gustaría cerrar, es hacer esta sugerencia, esta recomendación a los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, de tener este pensamiento sistémico de que los problemas que ustedes van a enfrentar cuando salgan de estas carreras tienen que vincularse no nada más en un aspecto, sino que conectar con muchos aspectos, conectar la parte del sistema tierra con el sistema socioeconómico, analizar cuáles son las interacciones y sobre esto estar trabajando, hacer trabajo colaborativo. Es muy importante contar con equipos multidisciplinarios. Recuerdo mucho cuando se estaban elaborando los programas de las asignaturas de Ciencias de la Tierra 1, 2 y 3, y justamente es esto, ¿no? De integrar, de promover el desarrollo de un pensamiento sistémico para que podamos tener un mejor entendimiento de los problemas y plantear mejores soluciones. Y bueno, cerraría con esta imagen de que en la búsqueda de soluciones podemos encontrar estas respuestas que son simples pero erróneas, y las respuestas complejas pero correctas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Con esto cierro la charla. Muchas gracias por la atención. Un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Barragán. Pues una visión sin duda muy interesante de la complejidad dentro de, en general, las áreas de geografía aplicada y ciencias de la Tierra. Y por supuesto, hay varias preguntas por parte del auditorio. Aquí van algunas. ¿Cómo se hace y cómo se estructura una política pública de seguridad alimentaria? Ok. Si gustas, puedes darme alguna otra pregunta para responder. Claro. Bueno, había aquí el comentario sobre, ¿se planean hacer nuevos acuerdos como el de París y cuál sería su enfoque? Y te hago otra relacionada. ¿El Acuerdo de París ha cumplido con algunos de sus objetivos o está cerca de lograrlos? Por lo pronto son esas. Ok, gracias, Blanca. Bueno, voy a empezar con esto del Acuerdo de París. Yo creo que hemos visto que los países se han comprometido para cumplir varios ejes, atender varios ejes para trabajar en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, hacer inversiones para acelerar la acción climática. Sin embargo, lo que hemos visto es que los resultados dejan mucho que desear. O sea, sigue habiendo mucha reticencia para realmente hacer cambios radicales, y creo que en la charla, en la presentación, comentaba un poco respecto a esta parte de que los gobiernos, al momento de atender un problema, también tienen una serie de restricciones que les impiden avanzar en esa línea. Pensemos en el caso de México, que esta transición hacia energías limpias se ha visto detenida por una cuestión más política, y esto ha afectado los compromisos que México tenía con el Acuerdo de París. Y a nivel global hay muchos países que van a tener que replantear sus metas respecto al Acuerdo de París.
Cada país definió las contribuciones nacionales determinadas para cumplir con las metas del Acuerdo de París, y muchos en el año pasado y están haciendo reajustes a estas metas, considerando que no han cumplido con lo planteado. Eso es respecto al Acuerdo de París. Y si creo que la pregunta era si pienso que puede haber otro tipo de acuerdo alterno al de París. Seguramente en algún momento lo hará. Hay la necesidad de volver a sentarse y volver a replantearse cosas, y más a la luz de los resultados obtenidos. Sobre el tema de una política pública de seguridad alimentaria, bueno, el diseño de una política pública de seguridad alimentaria es un tema que igualmente se enmarca dentro de estos problemas complejos, porque son muchos sectores los que intervienen. Está el sector agropecuario, pero también está el sector, está toda la dinámica de los mercados para asegurar este acceso a los alimentos, que todas las personas tengan acceso a alimentos, que sobre todo atender esta parte de los grupos vulnerables que padecen mucho de esta suficiencia alimentaria, y también un poco la parte de la regulación que hay respecto a la producción nacional, el análisis de cuánta producción queda para el consumo interno, cuánta producción se va a los mercados externos, y el rol que juega esto en la seguridad alimentaria de un país. Preguntan por qué complejo y no complicado. Ok, muy buena pregunta. Yo creo que esta parte de cuando analizamos el caso de lo complejo, va mucho más allá, ¿no? O sea, de lo complicado es algo difícil de resolver, pero lo complejo va más allá de eso, porque tiene que ver con una mirada de los componentes de un sistema, de las interacciones que tienen estos componentes, de las propiedades emergentes que surgen entre estos componentes que están interactuando, y que además en un sistema complejo, en un problema complejo, hay una dinámica que no para, que está permanentemente funcionando, y que esto es lo que nos puede generar dificultades para tener un entendimiento. O sea, nosotros no podemos prever qué va a pasar, por eso es lo complicado, lo difícil de hacer diseños de políticas públicas, porque necesitamos modelos, simulaciones para tener diferentes escenarios de lo que puede ocurrir dada una intervención gubernamental, porque no sabemos cómo va a responder la gente, cómo van a responder estos componentes del sistema ante cierta intervención. ¿Por qué México no se ha comprometido con las energías renovables y sigue construyendo, por ejemplo, refinerías? Bueno, buenísima pregunta, Blanca. La verdad es que creo que aquí me parece que es más una cuestión de la visión que trae esta administración de cómo promover el crecimiento, el desarrollo económico del país. Y la verdad creo que estamos dejando de lado opciones que son bastante favorables. Estamos yendo en contra de lo que la mayoría de los países están haciendo, ¿no? De impulsar sus energías renovables. Y en México estamos yendo en la dirección contraria, por un modelo que se vislumbra como que puede generar más empleo, que puede ser bueno para el país, pero es desde una lógica muy, me parece muy justamente, ¿no? De lo que estamos hablando, de ver solo el contexto de México
y no mirar que México está dentro de un contexto global y que no puede aislarse así, no puede decidir unilateralmente seguir con las energías de combustibles fósiles, y que tiene también que tomar estos compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí me parece más que es una cuestión política, más que creo que los modelos, las alternativas están muy claras. Simplemente el gobierno está optando por esta porque políticamente va más acorde con el modelo que ellos traen. ¿Y qué puedes comentar sobre el Tren Maya, que aparentemente la ONU está cuestionando a México por el tema del impacto ambiental? Bueno, es un tema que también resulta muy controversial por los efectos que tiene en los ecosistemas y que el análisis de un proyecto de estas dimensiones resulta que el impacto económico que puede tener un proyecto de estas características va a ser muy limitado si se incluyen los costos socioambientales. Entonces, creo que es un proyecto que está pensado desde un modelo muy, muy, un modelo que ya no puede ser vigente. O sea, dado el contexto que tenemos, la presión que hay sobre el planeta en este momento, pensar en estos proyectos de interconexión que afectan a los ecosistemas, que no son totalmente, que van a generar emisiones, porque el Tren Maya no es totalmente, no es el eléctrico, sino que va a considerar combustibles fósiles, una combinación, entiendo. Deberían realmente de reconsiderarse más bien, y sobre todo que creo que es una decisión poco acertada. Creo que tiene que trabajarse muchísimo más en pensar en alternativas que sean acorde con las necesidades de este contexto, de lo que estamos viviendo ahorita, y que también lo otro es que mirar esto, ¿no? O sea, que el impacto, la derrama económica en la que se piensa, la generación de empleos que se cree que puede lograrse con este tren, no compensa los costos socioambientales. Desafortunadamente, en un proyecto así no se hace una estimación integral de los costos socioambientales. Otra pregunta. Ujú. ¿Cómo hacer para que las personas dejen de trasladar la responsabilidad a grandes actores como industria y gobierno y comenzar a generar conciencia de problemas que son también nuestra responsabilidad? Bueno, esa pregunta me encanta porque he reflexionado mucho sobre esta parte, ¿no? De que no basta con que desde el gobierno se manden señales para que los agentes económicos, pienso en empresas, hagan cambios, o sea, que te ofrezcan ahora en vez de los autos convencionales, autos híbridos, autos eléctricos, está muy bien, y que los consumidores tengan acceso a este tipo de bienes, me parece muy bien, es en la dirección correcta, pero también del lado de los consumidores, de los ciudadanos, tenemos que hacer un cambio en nuestros patrones de consumo, en nuestros estilos de vida, para contribuir para contribuir de una forma mucho más efectiva al combate de los efectos del cambio climático, ¿no? Y que creo que una forma, o sea, lo que sí puede hacer el gobierno es ayudarnos, intervenir en lo que en economía del comportamiento se llama arquitectura de la elección, es hacernos que sea fácil la opción que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
que nos haga fácil las elecciones para que reciclemos, que nos haga más sencillo que elijamos productos que sean amigables con el medio ambiente. En eso sí puede intervenir el gobierno y apoyar a los consumidores, a los ciudadanos, a tener las opciones. O sea, pensemos ahorita que, bueno, a nivel con lo de la pandemia, se abrieron estas ciclovías y pensando un poco más en la movilidad dado el contexto de la pandemia, pero también ha tenido como este otro efecto de que las personas, si tienen acceso a ciclovías, eligen, en vez de tomar el auto, tomar la bicicleta. Y esto es facilitarte, o sea, pero cuando no tienes una ciclovía, la verdad es que es un tanto suicida lanzarte a moverte en la ciudad en bicicleta, ¿no? Entonces es este tipo de acciones del gobierno que sí puede hacer para ayudarnos a tomar decisiones más sustentables. ¿Cómo se pueden acelerar las políticas a largo plazo? Pues no es que se puedan acelerar, yo creo que más bien lo que debe de quedar claro es que este tipo de problemas requieren acciones continuas, permanentes, de mediano y largo plazo. Y en lo que se tiene que trabajar es en esta parte institucional para que estas políticas públicas, una vez que se decida trabajar en cierta dirección, que no haya un cambio de rumbo cada vez que hay un cambio de administración. Entonces, en lo que se tiene que trabajar es en dar continuidad a estas políticas. Pensemos en el caso de la educación. Si hoy el gobierno de México decidiera hacer un giro total a la política educativa, hacia una política de mayor calidad, esta política tendría que pensarse para que estuviera por muchos años. O sea, no nada más este sexenio, sino al menos otros 2 o 3 sexenios para que nosotros pudiéramos ver resultados realmente ya en la educación. O sea, los niños que empezaran la primaria hoy, verlos salir de la licenciatura y ver cómo ha repercutido los cambios que estemos haciendo en este año en el futuro. Entonces, se trata de establecer compromisos, de establecer acuerdos institucionales para que estas políticas públicas realmente sean de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar en la parte de la intertemporalidad de las políticas públicas y hacer posible que estas permanezcan en el tiempo. Las políticas públicas impulsadas por la ONU, ¿qué nivel de implementación tienen en México? ¿Qué avances ha habido, por ejemplo, en desarrollo sustentable o protección del medio ambiente? Y pues involucrando a diferentes secretarías de Estado, a niveles de gobierno, academia, sociedad civil. Bueno, Naciones Unidas como tal no genera estas políticas públicas, es a nivel de gobiernos. Sin embargo, Naciones Unidas de lo que se encarga es de emitir lineamientos, de dar soporte para el diseño de estas políticas públicas, de documentar las mejores prácticas en políticas públicas y hacer recomendaciones. Entonces, Naciones Unidas ha estado trabajando de forma muy intensa en la cuestión de impulsar otro tipo de políticas que son alternas a las que normalmente los países están ejecutando. En el informe sobre desarrollo del 2020, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo habla mucho de estas soluciones para fomentar un desarrollo sustentable. De hecho, alerta mucho sobre esta cuestión de los desequilibrios entre el sistema tierra y el sistema socioeconómico. Comenta los retos que se vienen en el futuro, o sea, comenta que esto de la pandemia es una de las crisis, de las muchas que vamos a vivir en el futuro, considerando los escenarios que ellos están visualizando. Entonces, que tenemos que estar mucho más preparados para enfrentar esto. Habla sobre que
aún no hemos visto con la severidad que vienen los efectos del cambio climático. Entonces dice, todavía nos falta mucho de estas cuestiones que no hemos resuelto y que vamos a estar viviendo las consecuencias muy pronto, y que tenemos que tener gobiernos que se anticipen a eso, que protejan a estos sectores tan vulnerables y bueno, establecen una serie de lineamientos sobre los cuales tendrían que estarse diseñando las nuevas políticas públicas. Por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, de trabajar intensamente para transitar hacia energías limpias, cosa que muchos gobiernos simplemente no quieren tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál podría ser la mayor dificultad al implementar una política pública respecto al medio ambiente? Pues de los mayores retos, yo creo que una de las cuestiones que es centrales es que la política pública que surja para atender una problemática ambiental es que cuente, que esté, obviamente que esté bien diseñada, pero también que cuente con los recursos y con el soporte del gobierno para impulsarla. En políticas públicas se comenta mucho, ¿no?, de que a veces hay políticas públicas que nacen muertas, o sea, simplemente no se les da presupuesto, no hay forma de darles continuidad. Entonces, creo que es esta cuestión de que en verdad el gobierno asuma un compromiso de que va a tomar una política pública, va a involucrarse desde el diseño, de hacer un trabajo serio y posteriormente trabajar mucho en la cuestión de que, o sea, una vez que haces el diseño de política pública, lo que sigue es darle seguimiento y estar haciendo una evaluación de la política pública, considerando que nosotros en el área de las políticas públicas no tenemos laboratorios, tenemos que sacar la política pública y ver qué es lo que sucede. Entonces, tenemos que estar monitoreando mucho los resultados que se obtienen y también podemos hacer correcciones en la marcha, o sea, ir verificando qué es lo que funciona mejor, qué es lo que tenemos que corregir. Y entonces, en esta parte creo que además de un buen diseño de política pública, un compromiso del gobierno en cuestiones de recursos, soporte institucional, es muy importante la parte de dar seguimiento y evaluación a las políticas públicas y que haya transparencia. Es decir, al finalizar la implementación de una política pública, ir documentando los resultados obtenidos, ¿no? Y si funciona o no funciona. Las políticas públicas basadas en el comportamiento podrían generar cambios en la forma de pensar y por consiguiente actuar de las personas, o sea, una transición de intereses vistos desde la esfera individual a la esfera social. Totalmente. Yo creo que esa es gran parte de la contribución de las ciencias del comportamiento, de buscar diseños de políticas en donde las personas puedan tener claridad respecto a las decisiones que tienen que tomar, que se dejen llevar menos por estos sesgos cognitivos y tomar mejores decisiones que incidan en lo individual, pero también que repercuten en el interés común. Entonces, esa parte es importante. En algunos países se ha trabajado en el diseño de políticas públicas relacionadas con los programas de retiro, esto que en México conocemos como las AFORES, y muchas veces los empleados, los trabajadores no querían unirse a un plan de retiro y dejaban pasar esto, y entonces no hacían sus contribuciones para que al finalizar su vida activa pudieran tener este plan de retiro. Entonces, era nada más una cuestión de ayudar a las personas para que eligieran un plan de retiro. Y muchas veces las personas postergaban esta decisión de elegir el plan de retiro porque no entendían los diferentes planes de retiro. Entonces, ahí es donde
ahí es donde las ciencias del comportamiento pueden incidir en el diseño de políticas públicas, hacer un ajuste, porque al final el hecho de que estas personas no tuvieran un plan de retiro, si bien era un problema individual, también se convertía en un problema público, ¿no? Entonces, es en esta parte donde ya el gobierno interviene y puede ayudar a las personas a que tomemos mejores decisiones. ¿Qué sanciones podría recibir México si logra accionar la refinería Dos Bocas ante el Acuerdo de París? Pues desafortunadamente no hay estas medidas para recibir alguna sanción. Simplemente, digamos, a nivel internacional va a ser mal visto que México continúe con este proyecto. México ya no va a destacar tanto por este papel activo que normalmente por mucho tiempo ha tenido en los temas ambientales, pero desafortunadamente no hay sanciones para eso, o sea, no hay, y eso también es una cuestión que tiene que tomarse en cuenta, y la dificultad que hay para resolver problemas globales, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué sanción le pones a un país por algo así, no? Entonces, normalmente, por ejemplo, algunos países, pensándonos en el caso pues, del ejemplo que ponía en la charla de los biocombustibles, Europa está tratando de ya no comprar biocombustibles de zonas donde haya sospecha que hay cambio en el uso de suelo. Entonces, el tipo de cosas que pueden hacer de ya no comprar productos de cierto país, como una sanción que puedan dar los países por el comportamiento, por las decisiones que toman los gobiernos. ¿Consideras que el sector privado ha intervenido en los últimos años en cuestiones de política pública? Y si es así, ¿qué impacto ha tenido en el país? Sí, bueno, el sector privado incide, yo creo que a nivel de la parte sobre todo de presionar para cuando hay alguna política pública que afecta a sus intereses. Creo que es ahí donde esta parte del sector privado se activa. O sea, muchas de las políticas públicas que se pueden pensar en temas para transitar hacia una economía, hacia un desarrollo sustentable, tiene que ver con poner muchos límites, muchas restricciones a las empresas, ¿no? Entonces, a veces el sector privado en verdad representa una restricción para que se echen a andar estas políticas por el costo que representa para las empresas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí falla un poco la parte de cabildeo, de poder llegar a acuerdos, porque finalmente lo que se está haciendo es que las empresas posterguen más su transición hacia procesos productivos muchísimo más limpios, más sustentables, y eventualmente esto va a tener, ahorita no es tan visible, pero eventualmente va a tener un costo para esas mismas empresas, porque no van a poder competir con otras empresas que te garantizan que sus procesos productivos son limpios, ¿no? O sea, son verdes o amigables con el medio ambiente. ¿Qué son soluciones basadas en la naturaleza? Muy interesante la pregunta. Pues es una de estas opciones que que los organismos internacionales están trabajando, visualizando, como de estas alternativas que deben explorarse para atender los problemas que estamos enfrentando. Y bueno, ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza es un poco simular el tipo
el tipo de soluciones que se aprecian en problemas que la naturaleza resuelve de forma un poco, podemos decir, un poco natural a través de los equilibrios. O sea, estoy pensando en el caso de la pesca, que se respeten más los ciclos propios de la naturaleza, que no haya esta sobreexplotación de los recursos pesqueros, que haya un entendimiento de la naturaleza, de los procesos que siguen para la regeneración de estos recursos naturales. Entonces, es un poco apegarte a de qué forma la naturaleza también se va regenerando, y que la parte productiva no quiera tenga estos choques respecto a hacer una sobreexplotación de los recursos. Por ejemplo, en el caso de los bosques, cosechar la madera, pero de una forma que permitas que los bosques se vuelvan a regenerar, y que también es muy importante que hay formas o alternativas para que esta producción, si bien lleva más tiempo, pero te permite respetar más a los ecosistemas, te permite que estos ecosistemas se conserven en buenas condiciones por más tiempo. Entonces, se trata de soluciones que, en principio, los agentes económicos les cuesta trabajo buscar, porque son soluciones que llevan más tiempo de lo que la economía, del ritmo de la economía. Entonces, los pescadores quisieran estar explotando a un ritmo mucho más acelerado los recursos de lo que es posible. Entonces, en esa parte es donde ahí se tiene que incidir, y la propuesta también es de que estas alternativas sean apoyadas por el gobierno. O sea, por ejemplo, para los pescadores, que esta menor pesca que ellos puedan obtener sea compensada con algún tipo de transferencia por parte del gobierno, pero garantizando que ellos van a estar conservando estos recursos pesqueros. No te escucho. Tu micrófono. Sí, perdón. ¿Es buena opción tomar políticas que han funcionado en otros países para resolver problemas parecidos, o el contexto social de cada país dificulta que esto funcione? Pues la verdad es que pasan las dos situaciones. O sea, hay veces que hay políticas públicas que pueden implementarse en otros países y que funcionan muy bien. Y hay otras políticas que funcionaron muy bien en el país A, pero que en el país B fueron un desastre, y que tiene que ver con estas cuestiones del contexto. Entonces, yo creo que la idea es primero revisar la política pública que te parece adecuada o que quisieras traer a un país en específico, y después analizar si es compatible con el contexto en el que se está viviendo, ¿no? O sea, las condiciones de cada país, pues sí van a generar o sea, partes de diferentes condiciones, Entonces, eso de entrada, pues ya te marca otro escenario. Entonces, ahí la recomendación sería ser muy cuidadosos con de qué políticas se tratan, y hacer un análisis exhaustivo respecto a que si el contexto no puede marcar diferencias sustanciales. ¿Hay algún ejemplo de una política pública que tengamos en México que haya funcionado en otros países? No se me viene a la mente. Estaba pensando, pero es al revés, un poco esta política del etiquetado de alimentos.
Es una política que se toma de lo sucedido en Chile, y al parecer en Chile en el primer año funcionó muy bien, y entonces, además del análisis que se hace respecto a la política del etiquetado aquí en México, sí se toma en cuenta la experiencia de lo sucedido en Chile y se está documentando, se documenta la experiencia, y entonces a partir de eso se decide, se opta porque es una buena idea tener este tipo de etiquetado, aunque como hemos visto, el impacto de este nuevo etiquetado no es realmente significativo, ¿no? Pero es el tipo de casos del que tú preguntabas, ¿no? Si es posible traerte una política pública de otro país y tratarla de aplicar en otro contexto, pues sí, sí, pero sí tiene un riesgo. ¿Consideras que las políticas públicas deben responder en función del sistema tierra en su totalidad o según el sistema complejo de cada país? Mm, yo creo que las políticas públicas depende también del problema, de la escala del problema, ¿no? Yo creo que a veces sí hay temas que tienen que mirarse en una escala global, y hay veces que el tema lo pueden manejar en una escala a nivel de país. Pienso en el caso de la contaminación atmosférica. Es algo que puedes trabajar mucho en una escala más local, a nivel de la zona metropolitana del Valle de México. Lo puedes trabajar a nivel de país, pero también es muy relevante a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que depende de este tipo y del alcance que quieras tener tu política. Definitivamente, aunque un país quisiera incidir en una mirada más amplia, puede tener restricciones porque excede su ámbito de competencia. ¿Cómo se pueden buscar soluciones con ayuda de instrumentos monetarios que no vuelvan a todo un problema de dinero? Por ejemplo, soluciones como los bonos de carbono que ayudan a que las industrias decidan reducir emisiones, pero al mismo tiempo minimiza a la producción de dióxido de carbono y la presenta como un problema de dinero y no como un riesgo a futuro. No sé si entendí bien la pregunta, no sé si me la quieras replantear. Entendí la parte de la cuestión de cómo se pueden usar estos instrumentos monetarios como los bonos del carbono, pero que no quede en un asunto nada más en una cuestión monetaria, ¿no? De dinero para las industrias, sino que verdaderamente sea algo para apoyar el desarrollo a futuro, el bienestar de la población a futuro. Yo creo que ahí en esa parte es interesante lo que puede hacer el gobierno en cuestión de que si se ponen estas restricciones o estas cuotas de emisiones de CO2 a las empresas, y que tengas la necesidad de hacer estas compensaciones o comprar bonos de carbono para compensar tus emisiones, de entrada, las empresas pueden asumirlo nada más, como tú dices, como una cuestión monetaria. Me está costando más producir de esta forma, y lo internalicen el costo y no pase nada. Pero el gobierno también tiene que tener como unas medidas para ir avanzando cada vez más, ¿no? O sea, que sea cada vez más costoso el producir a través de procesos productivos intensivos en carbono. Esa es una. Lo otro también es que los ingresos que vaya obteniendo el gobierno por estas compensaciones que se dan por las emisiones de CO2 sean utilizadas, sean etiquetadas para seguir contribuyendo a estos temas ambientales, porque normalmente lo que pasa es que cuando no se etiquetan los ingresos que recibe el gobierno, se gasta para cualquier cosa y no se ven como que haya realmente un avance. O sea, por ejemplo,
estoy pensando que si estas compensaciones que hagan las empresas se puedan utilizar para financiar una estructura de inspectores, de una estructura de personas que esté detrás de las empresas, verificando sus emisiones, siendo más, estar monitoreando mucho más la acción de las empresas. Yo creo que ese tipo de cosas sí puede ir cambiando los comportamientos, las decisiones de las empresas. Muy bien, pues creo que son todas las preguntas que hay del auditorio, todas muy interesantes, muy pertinentes, que muchos de nosotros nos hacemos. Yo te quisiera preguntar algo. Pues la pandemia es un caso típico de un fenómeno que debiera tratarse como un sistema complejo. ¿Tú qué elementos ves que se podrían incluir en un tratamiento complejo de la pandemia del COVID-19? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, coincido que la pandemia es un ejemplo también de un problema complejo que requiere tener una atención de otra mirada. Hemos visto los resultados en México de cómo se ha manejado la pandemia y parte de esto es que el año pasado, a estas alturas, bueno, no teníamos idea de lo que venía y de cómo todas estas interrelaciones que hay entre el mercado laboral, esta segmentación del mercado laboral entre sector formal, sector informal, la movilidad de las personas, la cuestión de movilidad interna y movilidad con otros países, esta cuestión de aeropuertos. Hay muchos aspectos que el gobierno en los que tuvo que haber actuado para ir conteniendo la pandemia, ¿no? Entonces, esta cuestión de incidir en el ámbito del sector salud, la atención hospitalaria, de la parte económica, de atender, de impulsar alternativas para el sector formal y para el sector informal, estas cuestiones de movilidad que también han sido claves en el tema de los contagios, la cuestión de fomentar acciones coordinadas, como lo que les comentaba, ¿no? Del uso del cubrebocas, que no sirve si nada más es una acción individual, sino que requiere de la coordinación de todas las personas, pero también que tiene que ser impulsada desde el gobierno. Y yo creo que todas estas aristas que están ahorita en juego deberían de haber sido consideradas para atender el problema, ¿no? Entonces yo creo que quedamos muy cortos en entender este problema. Creo que se ha acotado nada más a esta cuestión como de salud, pero sin mirar todas las demás interconexiones. Y ahí es donde ha fallado, donde se han propiciado muchísimos contagios. Y creo que esta cuestión de que las personas que desafortunadamente no pueden quedarse en casa, que tienen que salir, es una realidad. Entonces, ¿qué haces en esos casos, no? ¿Cómo compensas? Pero también, ¿cómo puedes plantear alternativas para que si tienen que salir, que lo hagan de forma segura, que haya más pruebas rápidas o alguna forma para estarlos monitoreando? También me parece que algo que ha fallado mucho es incluir la parte de la innovación, la parte tecnológica, para ayudarnos a monitorear casos, para estar muchísimo más alertas, y que esto sí se ha hecho en otros países y que ha funcionado muy bien. ¿Qué te parece la ciencia del comportamiento humano, que aquí está resultando ser un campo de investigación, yo creo que muy amplio, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que de la pandemia vamos a sacar muchas reflexiones de cómo
esta forma, ¿no? De cómo nos comportamos las personas, cómo elegimos, cómo ¿por qué, por qué hay esta reticencia para usar el cubrebocas? ¿Por qué esta cuestión de muchas personas que ni siquiera están convencidas de la existencia de la enfermedad? O sea, hasta ese nivel no ha llegado, ¿no? Entonces, yo creo que sí da para reflexionar mucho y es todo un tema. Y las fiestas y las reuniones, ¿no? Que por más que Sí. les digan, bueno, pues nuevamente, doctora Miroslava Barragán, profesora de nuestra Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, muchísimas gracias por este seminario tan interesante y le pediría al doctor José Luis Palacio que nos despidiera, por favor. Adelante, José Luis. No, pues cómo las voy a despedir si hacen falta ahí, hombre. No, más bien lo que decía Miroslava al principio, que pareciera ser que las políticas públicas son ajenas, ¿no? A las ciencias de la Tierra, por ejemplo, o a la geografía aplicada por extensión. Pues yo creo que aquí queda muy claro la participación que tendrían los egresados de nuestras carreras, ¿no? Por un lado, para abordar un problema tan complejo, porque son problemas complejos que requieren también no necesariamente respuestas simples, como bien lo decía. Podemos dar respuestas simples, ¿no? Pero normalmente van a ser o malas respuestas o equivocadas. Entonces, yo creo que también un mérito que tiene, una característica que tienen las dos licenciaturas es verlas precisamente desde esta óptica de las ciencias de la complejidad, o sea, entender cómo, no solamente qué elementos participan en los problemas tan acuciantes que tenemos hoy en día, sino los procesos que hacen que estos elementos estén interrelacionados. Y si en el ámbito, digamos, natural o físico esto es complejo, cuando interviene la parte humana, pues la cuestión se pone todavía más compleja, ¿no? Y por eso este enfoque de la complejidad me parece que es un enfoque muy adecuado, ¿no? En la universidad hay muchos enfoques de complejidad, hasta tenemos un centro de ciencias de la complejidad, con los cuales Miroslava ha estado participando activamente. Entonces, me parece que ha sido una excelente presentación que nos acerca a estos problemas, por ejemplo, por citar algunos, de cambio climático, de contaminación, de pobreza, de movilidad, de salud, que son complejos, pero en las cuales nuestros egresados seguramente tienen algún papel que desempeñar, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias, Miro, muy interesante como siempre lo que planteas, y pues muchas gracias. Y gracias, Blanca, muy atinada la selección de esta ponencia, sin lugar a dudas. Bueno, pues a todos y buen fin de semestre. muchas gracias, hasta luego a todas y a todos y reanudamos nuestros seminarios institucionales el miércoles 24 de febrero, seminario institucional de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Buenas tardes a todos y gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.